Jurídicamente, la Constitución, a mi entender, en estos 100 años ha pasado por 3 etapas. La primera, que pudiéramos denominar la etapa política programática, que es así nace nuestra Constitución, y al menos hasta la década de los 90 así continúa. La segunda, que es la Constitución entendida como norma jurídica fundamental, que viene de la década de los 90 hasta el año 2011. Y la tercera, a partir de 2011, donde yo entendería que tenemos una Constitución convencionalizada. Y explico las 3 etapas. La etapa político-programática es evidente. La Constitución es el producto y el reflejo de los ideales de la revolución. Es el producto y el interés de los que triunfan en la revolución y de ese partido político que nace de la revolución. Y en consecuencia, el gobierno que emana de ese partido ve a la Constitución como un programa de acción. Por eso, de ahí su nombre de programática, es decir, la Constitución con sus valores sociales, en materia, por ejemplo, agraria, pues me obliga a tener un programa de acción de restitución y dotación de terrenos agrarios, creación de ejidos, etcétera, todo lo que se dio con la reforma agraria. Me obliga a reivindicar en buena medida los derechos de la clase obrera, me obliga a crear juntas de conciliación y arbitraje, una justicia laboral, instituciones de seguridad social, el IMSS, el ISSSTE, etcétera, etcétera, etcétera. Los gobiernos en esa etapa aplicaban la Constitución como un programa, pero también conforme a su interpretación. Es decir, yo interpreto que el derecho a la dignidad del trabajador lo cumplo estableciendo, por ejemplo, pues todos esos mínimos de derechos que se contemplan en el 123 y una junta de conciliación que me ayude a dirimir los conflictos de las bases obreras y de los dueños del capital, que además nuestro constituyente fue de alguna manera, en términos bastante marxista, porque siempre ve los conflictos del capital y del trabajo, y tiene un diseño de derecho del trabajo basado como si todos los patrones fueran grandes capitales, y eso también no necesariamente es cierto. Pues hay pequeños patrones que ustedes saben que una demanda laboral pues les acaba el negocio, ¿no? Entonces, pero eso es otra cosa. El caso es que la Constitución, en ese sentido, es legitimadora del discurso político y de las acciones del gobierno. Todo el mundo habla de la Constitución, todo el mundo habla de los valores de la revolución, pero si los mismos o las mismas se ven violentados, nadie hace o nadie puede hacer nada. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la Constitución no tenía ese estatus de norma jurídica fundamental. Si bien existía el juicio de amparo desde 1847, pues estaba muy limitado su radio de acción, porque se limitaba precisamente nada más a reivindicar violación de garantías individuales, ¿sí? Y con efectos, por ejemplo en materia de leyes, con efectos restrictivos a proteger a la persona que se veía beneficiada con la sentencia, ¿no? La relatividad de las sentencias en el juicio de amparo. Por ello no es hasta finales de la década de los 90, concretamente reformas de diciembre de 1994 y en 1996, en la que se le dota a la Constitución de ese estatus de norma fundamental, una Constitución que por ser norma fundamental, política sí, pero a final de cuentas norma, puede ser litigable ante los tribunales. Porque una ley que no podemos exigir ante los tribunales, entonces, ¿qué es? ¿O de qué nos sirve? ¿Y cómo se le da ese estatus? A través de las reformas mediante las que se crean sistemas procesales o procesos constitucionales
a favor de diversas entidades de gobierno y políticas para poder hacer valer violaciones a la Constitución que no necesariamente eran violaciones a garantías individuales. Me estoy refiriendo en concreto a las controversias constitucionales, a las acciones de inconstitucionalidad y a todo el sistema jurisdiccional en materia electoral. Porque hasta antes, si un municipio ya de la oposición al gobierno del Estado o al gobierno federal, si un municipio se veía vulnerado en sus prerrogativas constitucionales, ¿sí?, no tenía un recurso jurídico para poder hacerlo valer. Tenía que ser a través de medios políticos. Luego entonces con las controversias constitucionales comienza a darse o comienza a activarse la Constitución, comenzamos a tener una Constitución viva. Una Constitución donde el presidente municipal de un color, si se ve vulnerado, no él, sino su municipio, por el gobierno federal incluso, puede plantear esa controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia y decirle a la Suprema Corte: oye, es que el gobierno federal está invadiendo mis competencias de conformidad con el artículo 115. Es también el momento en el que tenemos una jurisdicción electoral, donde un candidato puede hacer valer ante los tribunales, ¿sí?, sus derechos políticos y electorales. Y no nada más un candidato, los ciudadanos en general podemos hacer valer nuestros derechos político-electorales y obligar a las autoridades electorales a que se respeten, donde los partidos pueden llevarse sus confrontaciones políticas a la cancha judicial del Tribunal Electoral, para que, en principio, con miras a la vigencia y al cumplimiento de la Constitución, pueda este tribunal precisamente sentenciar y darle la razón a quien consiga demostrar que la tiene. Luego entonces, en ese momento, o a partir de la década de los 90, ya tenemos una Constitución que podemos litigar. Así por eso vine a una Constitución que se puede litigar en tribunales. Pero a partir del año de 2011, con reformas del mes de junio en materia de derechos humanos y de derecho de amparo, se establece un nuevo paradigma constitucional. Un paradigma donde se le da un valor a nivel de la Constitución a los derechos humanos que el Estado mexicano ha reconocido a través de la celebración de tratados internacionales. Y esto es bien importante, porque estamos celebrando el centenario de la Constitución, pero debemos tener en cuenta que a partir de 2011 se crea lo que han intentado llamar un bloque constitucional. Es decir, la Constitución está a un nivel de norma máxima en el país, pero se allega de una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos que la fortalecen y vienen a constituir este bloque constitucional. Es decir, la Constitución ya no está sola, pero también porque no está sola tendríamos que decir no puede hacer lo que quiera. Y aquí viene el planteamiento de lo que muchos han dicho, la Constitución convencionalizada. Ya hasta qué punto, desde la perspectiva de primacía, del respeto a la dignidad humana y a los derechos que derivan de la misma, desde esa perspectiva, podemos o no poner en tela de juicio algún precepto constitucional, viendo lo que ha sido reconocido por tribunales internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, pudiéramos decir, siendo tradicionalistas del derecho positivo kelsenianos, podríamos decir: no, es que la Constitución está por encima de todas las normas, incluso los tratados internacionales. Sí, no obstante, que sí está convencionalizada, porque incluso varias de las reformas, casi toda la reforma de 2011, viene motivada por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, tan está convencionalizada que, para no entrar en fricción, el
Estado mexicano lo que hizo fue modificar el texto para armonizarlo con ciertos preceptos que son comúnmente aceptados a nivel internacional. Luego entonces ya, para mí este es el momento crucial del constitucionalismo, como un constitucionalismo que debe de poner como núcleo central de todo el actuar político, social, cultural, económico, todo el actuar del Estado mexicano en la dignidad humana y los derechos que derivan de la misma. Esto es fácil de decir, muy difícil de cumplir. Y con esto quiero acercarme a la conclusión. ¿Qué se necesita para que efectivamente nuestra Constitución refleje esa dignidad humana en todos los niveles de vida del país? Y ojo, no me refiero nada más a la cuestión de los derechos de las personas, de los derechos humanos, sino también en el aspecto político, porque la democracia, aunque es un sistema político, en cierta medida es un derecho humano, y si no es un derecho humano, es un requisito sine qua non para que se puedan respetar los derechos humanos. Incluso está la Carta Democrática de los Estados Americanos, y desde esa perspectiva pudiéramos analizar, y retomo algo que dije hace un momento: el sistema consolidado electoral y de partidos en México nos garantiza que vivimos en una democracia. Para mí no. Y les digo, hay que ver cuáles son los parámetros de la democracia, por ejemplo en esa Carta Democrática de los Estados Americanos, o en varias disertaciones o varios estudios de los pensadores más autorizados de la materia. Pongo dos ejemplos que yo creo que son bastante claros en nuestro país. Norberto Bobbio dice que para que exista democracia no nada más se requiere que haya partidos, que haya libertad en el voto, que haya elecciones transparentes y libres. Se requiere algo bien importante, que haya opciones. Y yo les aseguro, porque lo he escuchado muchas veces, lo hemos visto en muchos programas de radio, de televisión, sobre todo post-electorales o preelectorales, si salimos a la calle a preguntarle al ciudadano si le gustan las opciones de candidatos que periódicamente los partidos nos ponen para tomar nuestras decisiones, la gran mayoría nos contesta con un no. No. Y eso nos traslada a otra situación. ¿Por qué no? Porque si tenemos 9, creo que ya va a haber 11, 15, 20, los partidos que ustedes quieran, ¿por qué no tenemos opciones? Pues porque necesitamos que esos partidos políticos a su vez también se democraticen. Se requiere democratizar los partidos políticos en su interior para que verdaderamente las propuestas que vengan y traigan a la ciudadanía sean unas propuestas medianamente aceptables, o sean liderazgos genuinos hacia el interior de los partidos que puedan de alguna forma convencer a ciertos sectores más amplios de la ciudadanía. Y bueno, eso ya sería entrar en otra materia, ¿no? Pero ahí está una de las cuestiones por las que creo que tenemos un sistema que todavía adolece de vicios. Y el otro, un autor, Kurt Ehrlich, no da un concepto de democracia, pero él dice que hay varios elementos que se deben de tomar en cuenta para poder decir que vivimos en una democracia. Y bueno, habla de que debe existir un principio de soberanía popular, de que debe de existir un reconocimiento amplio de la base ciudadana, es decir, que no haya discriminaciones, que todas las personas mayores de edad, con un modo honesto de vivir, puedan tener derechos ciudadanos, sin que se discrimine por cuestiones de género, de raza, de religión, etc. Habla de que debe haber elecciones libres, organizadas,
habla de que debe haber derechos también relacionados, o libertades relacionadas con el proceso político, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de asociación para crear partidos políticos. Yo creo que hasta ahí estamos más o menos bien, pero dice algo bien importante. Dice, para que haya democracia en un pueblo, no debe haber una desigualdad social tal que las clases más desprotegidas no puedan ser conscientes de su situación y de sus verdaderos intereses y en consecuencia manipulados por los poderosos. Me parece que en México, sobre todo en materia de educación, en materia de desigualdad social, todavía no tenemos un contexto donde podamos decir que la gran mayoría de los mexicanos verdaderamente es consciente de cuáles son sus derechos, sus necesidades y cuáles son las opciones que pueden llegar a representar. Entonces, si combinamos esas dos omisiones, la falta de opciones y la desigualdad social, pues yo no sé quién habla de democracia. ¿Quién habla de democracia? Pues los consejeros del INE, con sueldos de 600,000 pesos mensuales. Pues yo también ahorita tal vez pudiera estar hablando de democracia. No lo haría, porque pues no se puede. Claro, justifican su trabajo, ¿no? Es que la democracia, y nos llenan de spot. Cuidamos tu democracia, somos los guardianes de la democracia, vivimos la democracia. Bueno, hay que leer un poco para darse cuenta que la democracia es más que la alternancia de los partidos. Bien, entonces, ¿qué se requiere? Establecer mecanismos más eficaces para el acceso a la justicia y la protección de la dignidad humana en todos los niveles. El problema más grave de la violación de derechos humanos en México no es el reconocimiento de los mismos ni el establecimiento de medios para su protección, porque sí los hay con sus deficiencias, pero los hay. El problema es un problema de acceso a la justicia y está relacionado con lo que acabo de comentar. La gran mayoría de la población mexicana que vive en esa desigualdad, los más desprotegidos, los que tienen menos educación, no tienen acceso a la justicia por una sencilla razón: ni siquiera saben cuáles son sus derechos. Y si por alguna razón saben o sienten o presumen que tienen un derecho, no saben cómo hacerlos valer, no saben a dónde ir. Y a veces, aunque se les dirija, pues no se les atiende. Entonces tenemos un claro problema de acceso a la justicia. Y se requiere tanto establecer un modelo más eficaz de acceso a la justicia para todos, como una reestructuración de los procesos que tenemos para la protección de la dignidad humana. Voy a citar un ejemplo, ya que está un amigo y compañero que me comentaba algo, Ángel Ortiz, un abogado compañero que está aquí sentado, en una plática de café me comentaba algo muy interesante y es yo creo muy ejemplificativo de las omisiones que tenemos. ¿Qué pasa? Ya todo el mundo sabe, creo, que cuando se le rescinde la relación laboral a una mujer embarazada, eso es inconstitucional. Hay jurisprudencia. Y no obstante, leemos todos los días en los periódicos, por lo menos los abogados nos enteramos que todos los días pasa. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede ahí? Que nuestro derecho laboral, esa justicia social que reivindicaron en un momento nuestros constituyentes de Querétaro, pues ahí se quedó en establecer una indemnización en dinero cuando te demandan y te acreditan que el despido fue injustificado, fue inconstitucional, fue ilegal, fue arbitrario, fue lo que ustedes gusten o manden. ¿En qué va a terminar? Pues te pago. ¿Cuánto quieres? Te pago, me vale. Sí. ¿Y dónde está la dignidad de esa mujer? ¿Y dónde está el peligro que corre por quedarse sin empleo en esa situación? ¿Sí? ¿Cómo le va a hacer?
Ni siquiera tenemos, los juntas de conciliación no tienen unas medidas cautelares o precautorias para suspender esa situación, por lo menos para que quede intacto y siga recibiendo el servicio médico. Y si le pasa algo al producto, ¿con qué lo compensamos? ¿Con 90 días de salario? Prima de antigüedad, si tiene suerte 20 días por años laborados. Súmenlo en salarios mínimos y díganme si ese es el precio de la dignidad humana de los trabajadores en México. Entonces ahí tenemos un problema. Nuestros constituyentes fueron de avanzada en su momento, pero nosotros deberíamos estar honrando esa avanzada y tener medios de protección más eficaces al día de hoy. Y lo que estoy diciendo lo digo con conocimiento de causa porque hay otros países que sí lo tienen, como pudiera ser el caso de Colombia. Ni siquiera voy a hablar de Inglaterra, ni de Alemania, ni de Estados Unidos. Entonces sí se puede y no lo hacemos.